demostrar. Hoy necesito llenarme, que tu presencia llene todo este lugar. Tengan un muy buen día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que hoy domingo 21 de abril podamos disponer de ese tiempo, que podamos juntos realizar nuestro estudio devocional. Hoy lleva por título Vuelve aquel que te escuchará, estando en Primero de Reyes capítulo 8 del 31 al 40. Así dice la palabra del Señor. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esa casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no llovieren por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra, porque tú diste a nuestros padres. Vuelve a aquel que te escuchará. Salomón continúa su oración ahora enfocada en el pueblo, y hay un deseo que se aprecia y definitivamente debe estar en cada uno de nosotros, el cual es que si nos hemos alejado de Dios o si algo está tratando de quitar nuestros ojos de la meta, debemos de orar confiando en la obra del Señor, reconociendo principalmente que somos seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa, tendemos hacia el pecado. Lo que nosotros debemos hacer es desear cada día más obedecer al Señor. Entonces, Salomón ora de esta manera, y eso es lo que nos debe de llevar. Este tipo de pasajes nos debe de acercar cada día hacia lo que es, un ejemplo, en este caso, la oración. Y hay tres elementos, tres puntos que me gustaría que pudiéramos analizar, siendo el primero, reconociendo a Dios el justo. La forma en cómo nosotros vamos a regresar al Señor, quien nos escucha en su gran misericordia, es reconociendo que Él es justo. A partir de este momento, Salomón, en el versículo 31, plantea casos en los que se puede ver envuelto el pueblo, tanto a nivel personal como a nivel comunitario, como a nivel de país. Sabemos que la justicia es de suma importancia, pero si no se lleva a cabo, bueno, el rey pide que el pueblo se acerque al Señor y el Señor va a actuar. Vemos que generalmente cuando en la tradición judía era necesario que ellos juraran, que ellos dieran su palabra, empeñaran su palabra, porque si no iba a venir un gran castigo a ellos. ¿Por qué? Por haber mentido, por haber buscado sus intereses. Es por eso que plantea Salomón el caso. Si alguien realmente no actúa así, miente en la forma en cómo está haciendo su pacto, su juramento, bueno, llévenlo ante el Señor. O oren en la casa del Señor, en el templo, y dice, Dios oirá y Él actuará. ¿Pero de qué forma va a actuar? Bueno, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. ¿De quién? Del mentiroso, del pecador, del que perpetró el mal, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. De manera que Dios castigaría al pecador y juzgaría al inocente.
Todo esto, ciertamente, en un caso legal. Y el otro elemento que menciona Salomón es si el pueblo se viera derrotado por sus enemigos. Dice el versículo 33, si Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Todas estas cuestiones que empieza a mencionar a partir de, ciertamente, del versículo 31, la causa que vamos a identificar, la causa que va a estar siempre resaltada es el pecado. Dice, si el pueblo está viviendo en esa situación, debe de examinarse porque posiblemente pudo haber pecado. Más adelante vamos a ver el porqué de esta cuestión. Pero sabemos que ciertamente Israel se vio envuelto en ese tipo de circunstancias, pero Salomón ora para que no solamente si se ven envueltos en ese tipo de circunstancias, pues digan, pues está pasando algo, no, sino para que realmente reconozcan y actúen. ¿Cómo? Orando. Deben de regresar a Dios en ambos casos, tanto en un juicio entre ellos mismos, tanto en una guerra perdida. ¿Y qué es lo que haría Dios? Bueno, primero ellos deben de hacer regresar a Dios, deben de orar y Dios hará conforme a su justicia. Dice el versículo 34, oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra. Pero tanto en el primer caso como en el segundo caso, vemos que dice que Él va a dar el castigo para el que perpetró el mal, para el pecador, y va a dar justicia para aquella persona que está orando, rogando por justicia. No deseemos actuar en pro de nuestros intereses, porque no va a traer absolutamente nada bueno. Debemos de confiar, debemos orar a Dios y Él es quien nos va a defender. Si estamos en algún problema, si, amado hermano, estás en alguna situación legal, si estás en alguna situación con tu familia, con vecinos o incluso dentro de tu casa, no hay necesidad por la que debamos de actuar en un tono bélico, en un tono de, pues a mí no me hacen esto. No, sino que debemos de dar cabida, dar espacio hacia la justicia de Dios. La segunda cuestión que nosotros debemos de hacer para regresar o al regresar a Dios es realizar una oración honesta. Hay otros casos en los que el pueblo pues podría incurrir pues en alguna falta, pero todo lo que Salomón menciona ciertamente son consecuencias del pecado a causa de ¿qué? De invalidar el pacto hecho con Dios. Recordemos que aquí estamos en el antiguo pacto. En ese momento era una cuestión realmente condicional. ¿Por qué lo presento de esta manera? Porque si nos vamos a Deuteronomio 28.1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones. Versículo 15, la contraparte. Acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Este era el pacto que Dios tenía con Israel, de manera que ellos estaban obligados bueno, no obligados, ellos estaban entendidos que debían de cumplir. Y si lo invalidaban, vendrían ciertamente esas consecuencias, de forma que la repercusión se vería reflejada en sequía, plaga, hambre, enfermedad, incluso que los sitiaran los enemigos. Todo esto por alejarse de Dios. Pero no quedaría ahí, sino que ellos deberían de ser llevados a reconocer su pecado. Deberían de orar a Dios y lo mejor, Dios les enseñaría el camino verdadero. Versículo 36. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Lo más importante que nosotros debemos de apreciar es la enseñanza mediante la corrección. Ciertamente no es bueno porque cuando nuestros papás nos corregían o cuando nos hacen ver o nos confrontan en alguna situación, es complicado reconocerlo. Pero después decimos, caemos en cuenta y expresamos, ciertamente era lo mejor y debía de, pues, componer mi proceder, debía de mejorar mi actitud, debía de no ser tan altanero. Mil de ejemplos, pero lo más importante
es que nosotros debemos de orar, debemos de acercarnos al verdadero camino, el cual es la palabra del Señor, y con humildad y honestidad reconocer nuestra inmensa necesidad de Dios, la cual será suplida por la inmensidad y la grandeza de un Dios soberano y perfecto, quien nos escucha. Y otro elemento en el cual nosotros nos debamos de necesitar cuando nos acerquemos a Dios es un actuar con honra ante la misericordia. Salomón incluye que el pueblo también debe de hacer su oración y súplica, inclusive si tuvieran alguna molestia del corazón, alguna molestia física, alguna molestia de salud, alguna molestia física, en la cual ellos no pudieran identificarlo. Y definitivamente nos dice el versículo 38, dice, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Hasta este momento termina de plantear las circunstancias en las que el pueblo se pudo haber involucrado mediante el pecado, deshonestidad, mentira, irse sin confiar en el Señor hacia la guerra y entre otras cuestiones, invalidar el pacto del Señor. Y lo más hermoso y sorprendente, y ciertamente que debemos de buscar, es la forma en cómo el rey, como Salomón, apela a la misericordia de Dios, quien escucha la oración. Dice el versículo 39, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás cada uno conforme a sus caminos. Dios perdonará, Dios actuará, pero actuará con justicia. Es lo mejor que nosotros debemos de saber, dónde debe de estar nuestra confianza. Dios conoce el corazón de todo ser viviente y Dios no será burlado. Y Él llevará a actuar con humildad al orgulloso y al humilde, lo salvará y lo exaltará. El saber esto nos debe de llevar a buscar cada día más la gracia que hoy en Dios tenemos. Y también nos debe de llevar a temer, no de miedo, sino de honra, de respeto, de reverencia, temer al Señor, vivir su palabra, que es lo que nosotros necesitamos, y tener una constante comunión con Dios, la cual es la oración. Ahora, ¿nosotros estamos condicionados a un pacto con Dios? No, porque recordemos que tanto en Jeremías como en Ezequiel y en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto está presente, el cual Dios escribiría en la tabla de nuestros corazones su ley. Él estaría con nosotros. Pero nosotros no debemos de confiarnos. Recordemos que Pablo en Romanos nos dice, ¿pecaremos ahora para que la gracia abunde? De ninguna manera. Definitivamente no. ¿Pero por qué no? Porque hemos muerto al pecado. De manera que todos los días debemos de morir al pecado, debemos de predicarnos el evangelio, debemos de orar, debemos de reconocer a Dios quien es justo, debemos de ser honestos y siendo encaminados en la verdad de Dios que es la palabra, y debemos de actuar con honra ante la misericordia. Recordemos esa frase, coram Deo, ante el rostro de Dios. Dios en su misericordia nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Muchas gracias por acompañarnos en el devocional Tiempo con Dios. Muchas gracias por sus comentarios. Les invitamos y animamos a que puedan escribirnos aquí abajo en la caja de comentarios, que puedan decirnos qué es la enseñanza que les ha dejado el devocional. Si tienen alguna petición de oración, con gusto podemos apoyar y contribuir. Si también desean escribirnos y para que podamos saber desde qué lado nos escuchan, y reciban un saludo. Disfruten sus reuniones dominicales en sus iglesias locales. Dios les bendiga. Vengo a postrar